por un nuevo amanecer y el florecer de una conciencia libre. El Centro de Enseñanzas Uriel presenta por Radio Tropical su programa Gnosis, siglo XXI. Un programa que descorre el velo de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis, siglo XXI. Todos los sábados de 4 a 4:30 de la tarde. El sol brilla en tu frente luminosa, la Madre Celestial pura y hermosa se ha posado en tu alma y tu santuario, oh Samael, supremo comandante, oh Maestro. Un mensaje a la conciencia, dirigido a todos aquellos buscadores de la luz, que en verdad anhelan el despertar de la conciencia y la autorrealización íntima. Este mensaje va dirigido a todos aquellos hombres y mujeres que muy devotamente quieren poner su fuerza y su comprensión al servicio de la humanidad, pero que muy sinceramente reconocen que sin purificación y sin una real conciencia de sí, muy poco o nada puede hacerse por ella. Este mensaje va dirigido a todos aquellos seres que en verdad quieren comprender su situación dentro del círculo de la humanidad mecánica y anhelan entrar al círculo de la humanidad consciente. El propósito del círculo de la humanidad consciente es sembrar en la vida ideas espirituales, a fin de que el hombre mecánico llegue a despertar su visión interior, convirtiéndose en hombre consciente o en un hombre espiritual. Este ha sido el propósito de todas las escuelas gnósticas de todos los tiempos, desde muchos siglos antes de Cristo hasta nuestra era. Y esta es la razón de la existencia en el planeta Tierra del Sagrado Colegio de Iniciados. Invitación que hace el Centro Gnóstico de Enseñanzas Uriel a través de su programa Gnosis Siglo XXI, que se transmite todos los sábados a las 4 de la tarde por Radio Tropical. Hoy están con ustedes Tomás Tovar, Celina García, Rosana Rismo, Shirley Gaviria, Beatriz Fernández y este servidor quien les habla, Osvaldo Valencia. Sean todos bienvenidos. Y enseñarle a todo ser humano el camino de la liberación. Adelante, guerrero. En Gnosis, siglo XXI. Consejos de la naturaleza para la salud del hombre. En el nombre del Dios Todopoderoso, entregamos en esta tarde de hoy nuevas fórmulas de medicina botánica para esta humanidad que sufre. Aquellas personas que han perdido la voz, que se encuentran problemas de afonía, disfonías, pues la remolacha rallada se exprime, se le saca el jugo, se coloca al sereno y se toma en ayunas. El jengibre, que también es excelente para la desinflamación, se puede consumir en infusiones. La salvia y el yantén se sirve para suavizar y reparar las mucosas. En infusión también es recomendable consumirlo. Aquellas personas que tienen complicaciones en el hígado, se puede limpiar tomando durante 3 días jugo de yantén con el zumo de un limón en ayunas. Las personas afectadas en su corazón debido al colesterol alto, les recomendamos tomar diariamente 2 o 3 vasos de coles licuadas, es decir, el repollo crudo se licúa
y se consume. A la vez, esto le da un excelente reconstituyente para la memoria y, pues, por supuesto, sirve para adelgazar. Si tomamos medio repollo y lo hervimos en 3 litros de agua, se puede consumir 1 litro durante el día. También les recomendamos a aquellas personas con problemas de colesterol el agua de avena y las cápsulas de lecitina. Cuando la persona siente dolor en la cintura ocasionado por problemas de los riñones, tomamos unas papas, se limpia bien, se pelan y se cocinan las cáscaras en agua con panela. Se puede consumir durante el día como agua normal. Esto es todo en el día de hoy. Estaremos con ustedes en el próximo programa presentando nuevas fórmulas de medicina botánica. Se ha posado en tu alma y tu santuario, oh Samael, supremo comandante, oh maestro con alma de diamante, oh guerrero iniciador de acuario, adelante. No hagamos ni permitamos que de las religiones del Cristo o de cualquier otra deidad se monte un negocio. Iniciar el temario, por el Cristo adelante a triunfar. Gnosis, siglo XXI. Mensajes psicológicos para penetrar en lo más profundo de nuestra conciencia. Tú eres el resultado de ti mismo. Nunca culpes a nadie, nunca te quejes de nada ni de nadie, porque fundamentalmente tú has hecho tu vida. Acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo y el valor de acusarte en el fracaso para volver a empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error. Nunca te quejes de tu ambiente o de los que te rodean. Hay quienes en tu mismo ambiente supieron vencer. Las circunstancias son buenas o malas según la voluntad y la fortaleza de tu corazón. Aprende a convertir toda situación difícil en un arma para triunfar. No te quejes por tu pobreza o por tu salud o por tu suerte. Enfréntalas con valor y acepta que de una u otra manera son el resultado de tus actos y la prueba que has de ganar. No te quejes por falta de dinero porque abunda en muchísimas partes. No te amargues con tus propios fracasos ni se los cargues a otros. Acéptate ahora o siempre seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. Empieza ahora mismo. Deja ya de engañarte. Eres la causa de ti mismo, de tu tristeza, de tu necesidad, de tu dolor, de tu fracaso. Sí, tú has sido el ignorante, el vicioso, el irascible, el desordenado, el irresponsable, el torpe. Tú y únicamente tú. Nadie pudo haberlo sido por ti. La causa de tu presente es tu pasado, como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los fuertes, de los activos, de los audaces. Imita a los valientes, a los enérgicos, a los vencedores, a quienes aceptan situaciones difíciles, a quienes vencieron a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus problemas sin alimento morirán. Aprende a nacer nuevamente desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Dentro de ti hay un hombre que todo puede hacerlo. Mírate en el espejo de ti mismo. Comienza a ser sincero contigo mismo. Reconócete por tu valor y por tu voluntad, y no por tu debilidad para justificarte. Conociéndote a ti mismo serás libre y fuerte y dejarás de ser un títere de las circunstancias. Porque tú mismo eres tu destino y nadie puede sustituirte en la construcción de tu destino. Levántate, mira la mañana llena de luz y de fuerza, respira la luz del amanecer,
Tú eres parte de la fuerza de la vida. Despiértate, camina, lucha, decídete y triunfarás en la vida. Compañero de Elías y Daniel, ya tocaste al mundo tu trompeta, logra tu obra salvador. El Centro Gnóstico de Enseñanza Juriel invita a sus conferencias en Soledad, Urbanización Villa Estadio, en la calle 69, número 1411, a las 4 p.m. todos los domingos. Hay transmisión en vivo por internet. En Santa Catalina Bolívar, en casa de la señora Benedict Góngora, barrio Cajagual, domingos a las 11 a.m. Repelón, casa de la señora Stevia Carrillo, frente a la bomba de combustible, sábados a las 2 de la tarde. Palmar de Candelaria, casa de la señora Arayibis Blanco Aguilar, jueves a las 6 de la tarde. Están cordialmente invitados. El sol brilla en tu frente. A continuación, estudio de la enseñanza gnóstica, donde encontrarás la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, la naturaleza y el universo. En la antigua mitología se representaba al dios Mitra, se esculpía en las iglesias, se le mostraba sacrificando un toro. La sangre que emanaba del toro caía en tierra y de ella brotaban flores. Este toro representa nuestros defectos capitales, el orgullo, la ira, la envidia, el miedo, la pereza, la lujuria. Esas flores representaban las virtudes del alma. Los sabios antiguos, mayas y aztecas, hablaban de un sacrificio, no precisamente de un sacrificio de prisioneros, como se cree erróneamente. Hablaban de sacrificar precisamente esos agregados psicológicos. Hoy en día, la entropía nos lleva cada día a que nuestros pensamientos sean cada vez más inferiores, a que nuestras emociones negativas cada día sobreabunden más, a que cada día tengamos nuestra voluntad debilitada, lo cual acarrea como consecuencias que algunas áreas de nuestro cerebro se debilitan y pues ya no trabajan de forma igual. Existe en la naturaleza también un claro ejemplo de esta ley, pues la igualación a la cual nos somete todo el proceso de la muerte física, la desintegración del cuerpo físico. No importa que aún algunos lo entierren en ataúdes de oro o a otros en ataúdes sencillos, la igualación a través de la muerte viene para todos. De acuerdo a lo que menciona la hermana, el maestro Samael, él nos enseña para pues ilustrar a todos sus discípulos, a todas aquellas personas que estén interesadas en estos estudios, que nosotros los seres humanos estamos sometidos a una serie de leyes que obviamente por desconocerlas nosotros incidimos en el error y muchas veces perdemos la oportunidad de avanzar en estos estudios precisamente por desconocer estas leyes. Cuando un discípulo logra desintegrar sus egos, es como decir, logra aislarse, o digámoslo así en otras palabras,
logran salirse de las leyes, porque son leyes mecánicas que le permite tener una actitud al ser humano por sus egos. Cada persona, de acuerdo si su nivel psicológico, se somete a unas leyes que tenemos que dar cuenta por ellas, y obviamente cuando se les integra ese ego, pues salimos de la ley. Una de esas es la ley de la entropía, y es una ley no solamente para el ego, sino que es una ley natural para todo lo que existe. De hecho está que lo vamos a hablar en un punto de vista científico, en el punto de vista de la física, en el punto de vista psicológico y en el punto de vista general, donde vamos a desarrollar este tema y vamos a entregarle a nuestros oyentes realmente unas herramientas para que a través de la comprensión sintamos el impulso de trabajar sobre sí mismo. Aquí la señorita Rosana pues nos explica en el punto de vista científico. La ley de entropía surgió como una palabra acuñada del griego de en, sobre, cerca de, y spoc, tropé, mudanza, giro, alternativa, cambio, evolución. El término fue usado por primera vez en 1850 por el físico alemán Rudolf Julius Emanuel Clausius para calificar el grado de desorden de un sistema. El venerable maestro Samael Aun Weor dijo acerca de la ley de entropía: si la gente no trabaja sobre sí misma, si no procuran pasar por una especie de revolución psicológica, si no modifican sus costumbres, su manera de vivir y de ser, marcharán de acuerdo con la ley de entropía, involucionarán en el tiempo, y un día no habrá diferencia entre persona y persona. Todos seremos terriblemente perversos. Esta ley de entropía rige nuestra conducta también. Bien conocido es por los estudiantes que esta ley actúa, por ejemplo, en dos recipientes de agua. Si los colocamos juntos, uno con agua caliente y otro con agua fría, la entropía se precipita en ellos y la temperatura se iguala en los dos recipientes. En termodinámica se reconoce a una primera ley de la termodinámica conocida como la ley de conservación de la energía, y que establece que hay cierta magnitud llamada energía, lo cual no varía con los múltiples cambios que ocurren en la naturaleza. Y se reconoce además a una segunda ley de la termodinámica, la cual establece por su parte que existe una magnitud llamada entropía, que permanece constante en algunas transformaciones y que aumenta en otras, sin disminuir jamás. Aquellas transformaciones en las cuales la entropía aumenta se denominan procesos irreversibles. La segunda ley de la termodinámica se aplica solamente a sistemas aislados, es decir, a sistemas en los cuales las transformaciones implicadas quedan todas incluidas en ellos. En sistemas abiertos, en cambio, así como la energía puede pasar de un sistema a otro, y entonces mientras acontece con la entropía. Si un sistema gana entropía, su alrededor la pierde, pero el balance total es nulo. Vale decir, al sistema más en su alrededor se le considera como un sistema aislado, así se ha considerado al universo. Este es el caso, sin embargo, de los procesos reversibles, los cuales son procesos ideales, ya que no existen en la naturaleza. Millones de personas actualmente, por ejemplo, están metidas dentro del camino de la entropía. Como no trabajan sobre sí mismas, cada día se vuelven más imbéciles. Las mentes se les va atrofiando, los centros de las máquinas orgánicas cada vez están más degenerados. No les trabajan todas las áreas del cerebro y así llegará el día en que la ley de la entropía los igualará a todos allá abajo en el Tártaros. ¿No se han fijado ustedes cómo iguala la ley de la entropía a la gente? En ese momento, como decía la hermana Beatriz, a alguien lo pueden enterrar en un ataúd de oro y a otro en un ataúd de madera, y por muy bonito que sea la sepultura, a la larga quedan iguales, tan huesudos el uno como el otro. La muerte a todos los iguala, eso es obvio, esa es la entropía.
Así que los humanos pueblan la faz de la tierra, es decir, un día serán todos iguales, degenerados e incapaces, tan iguales que apenas se distinguirán el uno del otro. A la larga le encantará hablar de sus experiencias, de los sufrimientos por los que pasaron, de las amarguras posibles, de lo que yo voy a hacer, de lo que yo soy, gracias a haber sufrido tanto. Raros son en verdad muy pocos los que están dispuestos a sacrificar sus sufrimientos. Asimismo, cuando un hombre sacrifica sus impulsos sexuales, el resultado de esa energía viene a ser los cuerpos existenciales superiores del ser. Así pues, se sacrifica durante el coito el esperma. La energía liberada da origen al hombre interior profundo y entonces se escapa uno de la ley de la entropía. Si uno empieza por sacrificar los sufrimientos, puede dar un nuevo paso a vencer a la ley de la entropía. ¿Quién de ustedes está dispuesto a sacrificar sus propios sufrimientos, a sacrificarlos por algo superior? En realidad, nos sacrificamos para portarnos mal. Si observan a las gentes, mírenlas y verán que no son prácticas. Observen la psicología de la gente y verán cómo quieren sus sufrimientos, cómo gozan recordándolos. Cuando yo pasé por tantas y tales cosas, cuando vendía periódicos en las calles para llegar un día a ser lo que soy, el doctor fulano de tal, el poderoso Señor. Yo que vendía periódicos, yo que dormía en los andenes, la gente es así, se quieren demasiado a sí misma y así sus dolores. La gente tiene necesidades de sus propios sufrimientos, sí, y gozan con eso. Los ricos, mientras más poderosos y felices, tanto más recuerdan sus propios fracasos, sus propios sufrimientos, de cuando en cuando, y se sienten autoimportantes recordándolos. Erradiquen esas cosas de su personalidad. Todo se transforma mediante el sacrificio. Sacrifiquen sus propios sufrimientos. Erradiquen de sí mismos los yoes que los produjen y quedarán sacrificados los sufrimientos, los yoes de los sufrimientos. Hay que desintegrarlos, hay que pulverizarlos, volverlos ciscos. Y esa energía que resulta de ahí produce una transformación de donde nace un hombre diferente que vence a la ley de la entropía. El sol brilla en tu frente luminosa, la Madre Celestial pura y hermosa se ha posado en... Observemos cada día que amanece. Todo es un punto matemático. El sol siempre sale. Así hayan nubes, el sol siempre está brillando a todos, a todo ser humano, a toda la naturaleza y en general en el mundo de nuestro planeta Tierra en que vivimos y realmente pues a otros planetas también. Ahí hay una enseñanza, esa enseñanza donde cada ser humano deberíamos estar trabajando al servicio de los demás, al servicio de nosotros mismos, sin egoísmo, cooperando, ayudando. Aquellos que de pronto desfallecen, aquellos que en algún momento dicen no puedo, ¿con qué fin? Para que esta ley no sea la que nos atrape. Mira que ese sol desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde que se oculta, está dando esa vida, esa oportunidad, esa energía que nos brinda. Asimismo, como dicen acá las hermanas, cada una con su explicación, los egos de cada ser humano es lo que nos empañan, pero a nosotros, como personas 97% egoicas, siempre nos dejamos llevar. Nada más creemos que es importante ganarse el pan de cada día, y ese pan de cada día para sostener la familia, los hijos, los padres, etcétera. Y hasta ahí llegamos. Se nos olvida que la muerte es la corona de todos,
y que en ese momento realmente nos llevamos los valores, un cuerpo menos de esas 108 vidas que nos ha asignado la ley, y que realmente estamos como de suerte si nos dan otra, porque no sabemos en cuál vamos. Y aquí es donde nosotros debemos reflexionar, que no debemos perder el tiempo, que tenemos que estar ahí, y el llamado a todo aquel que sea estudiante de la Gnosis, que le simpatice o que realmente trabaje con esta ciencia o esta sabiduría que nos ponen los dioses a nuestro alcance para que podamos liberarnos, y aquellos que de pronto no lo son, pero que en el fondo no saben que son altamente espirituales, pues para ellos también es ayuda, y realmente que debemos trabajar, que debemos hacer, que debemos estar siempre con esa motivación y con esa hacer ese retrospectivo de ese balance del día a día, de que fui útil hoy. ¿Para qué? Para poder nosotros ir venciendo esa ley de entropía, de esos egos que nos tienen atrapados a cada ser humano, y que realmente pues es lo que nosotros debemos hacer aquí en este mundo en que vivimos y en esta oportunidad que nos están dando. La ciencia gnóstica es precisamente una ciencia totalmente revolucionaria que invita a la persona a su constante autoobservación y a su autorreflexión para que pueda comprender ciertamente que no es polvo sino espíritu. Pero ese espíritu hay que autorrealizarlo, porque a muchos de nosotros, por ejemplo, se nos dice que somos espíritu y que somos inmortales, y la gente piensa que este hecho nada más lo hace inmortal, y queremos decirles ciertamente que se hace inmortal quien trabaja sobre sí mismo y quien aprovecha su energía creadora. Sabemos, por ejemplo, que la entropía nivela a todos los seres vegetales, a los seres vivos, y ese es el momento precisamente crítico donde se ha culminado, como quien dice, una fase de nuestra existencia. Se nos asignan 108 existencias para la autorrealización, pero el ser humano nunca en ningún momento se perfila por entrar precisamente por el camino vertical, porque es que el camino más fácil y el más usual de todos los seres humanos es el horizontal, ese camino que nos ofrece toda clase de riquezas, toda clase de comodidades, porque desafortunadamente nosotros a través precisamente de la entropía nos ha ido, como quien dice, tendiendo la cama para continuar constantemente de la manera más tranquila y vivir muy cómodamente, que es la forma más común del ser humano. Todos estudiamos para precisamente prepararnos y defendernos y conseguirnos la comida, pero esto va mucho más allá, porque cuando ya nos conseguimos la comida, entonces ya comenzamos a utilizar ya entonces el defecto de la codicia, la avaricia y otras comodidades que se nos van presentando, nos absorben todo el tiempo y no queda un segundo para trabajar sobre sí mismo. Cuando se habla precisamente de sacrificio por la humanidad y cuando se habla en estos términos, eso requiere a anteponer a nuestros deseos personales precisamente el bien por la humanidad, y esto es precisamente lo que la humanidad no estamos, como quien dice, dispuestos a ceder en este punto. Ahí sí, si se trabaja en esa dirección, lograremos el espíritu, es decir, revalorizarlos, corregir muchos errores en esta existencia que son las que nos permiten precisamente salirnos de la entropía, y nos salimos de la entropía cuando trabajamos fuertemente. La ciencia gnóstica constantemente nos hace reflexionar precisamente en la autoobservación, que es, como quien dice, la herramienta síntesis para avanzar en este trabajo, apoyado ciertamente en la creación de nuestros cuerpos existenciales. Cuando ellos nos hablan precisamente de la entropía es porque al ser humano común y corriente se le olvida. Pues estamos hablando de quienes están dentro de este camino, a quienes ya escogieron, como quien dice, el trabajo vertical para ascender, para empezar a trabajar, para alcanzar algún día la iniciación cósmica, que es precisamente un esfuerzo que hay que hacer para lograr entrar, como quien dice, y empezar un camino de trabajo hacia la autorrealización.
La entropía, por ejemplo, es la que últimamente se ve cada vez más arraigada en los seres humanos. Nosotros vemos cómo avanza la ciencia de manera asombrosa y nos asombramos, por ejemplo, con los cohetes que van a la Luna, que van a otros planetas, y la humanidad dice, oye, ¿cómo está avanzando la ciencia? Mejor dicho, la ciencia es como quien dice la maravilla en el mundo. Y sabemos también que mientras se da un paso hacia adelante, se dan tres hacia atrás, porque nosotros vemos constantemente cómo cada vez la humanidad vamos más degenerados. Hablando, por ejemplo, en temas de moral, y vemos cómo la parte sexual en el ser humano cada vez va más hacia atrás, porque es que desconocemos precisamente cuál es la razón de nuestra existencia y por eso no trabajamos sobre sí mismos. Cuando el individuo, a través de unos ejercicios que se dan dentro de este conocimiento, adquiere cierta disciplina, aprende a ver y se da cuenta por sí mismo que no es solamente materia, que es espíritu, con cuerpos sutiles que tiene que reorganizar, con facultades que tiene degeneradas precisamente porque la ley de entropía lo tiene absorbido. Cuando esa persona trabaja sobre sí, se da cuenta de estas ventajas, entonces se inspira, como quien dice, toma fuerza para multiplicarlas, para fortalecerse, y entonces ahí sí, como se decía al principio de este mensaje, triunfar en la vida. Pero es que triunfar en la vida no es precisamente llenarse de plata ni de riquezas materiales, es precisamente lograr la autorrealización íntima en nosotros. Bueno, ahora usted habla de triunfo. Todos queremos triunfar en la vida y muchos, a veces uno ve por la televisión, por el internet, un gran tipo, se puede decir que es un triunfador porque durante la vida luchó y pudo conseguir el dinero, vive en un apartamento lujoso, un carro, y dice, oh, un tipo triunfador. Y utiliza ese mecanismo para vender un producto, de eso, así sea naturista, etcétera, etcétera. Entonces, se da el comercio y el negocio porque todos queremos ser un triunfador. Bueno, es una palabra que se utiliza, pero que realmente no tiene un sentido. También he asistido a una serie de cursos y todos ellos van dirigidos para hacer dinero. ¿Y qué problema con eso? Ese dinero se ha vuelto un elemento que esclaviza a la humanidad. Cuando uno oye la conversación entre los jóvenes que están estudiando, no, es que ahora que yo tengo que conseguir platica, porque con la platica hago esto y hago esto, o sea, todo alrededor de ese dinero, y que el que lo consigue es un triunfador. Los políticos también invierten para ser unos triunfadores y ganar buen dinero cuando ya llega al puesto ya donde ellos pues quieren llegar. De todas maneras, tengo entendido, de acuerdo a lo que habló aquí las hermanas a nivel científico y a nivel psicológico, que la ley de la entropía es una ley que nivela todos a un solo punto, por el punto más bajo, al punto más bajo. Colocaba un ejemplo que si nosotros colocamos en un recipiente agua caliente y agua fría, la combinación de esa energía por ley de la entropía lo nivela a un punto más bajo. Entonces nunca se lleva al extremo. Pero si nosotros vemos estas cosas en un punto de vista social, nos damos cuenta que sí, la ley de entropía nos hemos llevado a toda la humanidad al punto más bajo. Ya, por ejemplo, no sé con qué hacía un comentario, que antes la educación que se daba en los colegios, daba unos temas donde hablaba sobre la Constitución, donde hablaba cuáles eran los derechos de las personas, cuáles eran sus deberes, cómo se manejaba la política, y eso lo sacaron de los colegios para que la gente no se entere realmente, para que no puedan reclamar. Obviamente no le conviene. Entonces ya el país, la humanidad, insumida en la ignorancia, está sometida a lo que otro le diga, a lo que otros quieran hacer con ella. Parece mentira, pero todo esto obedece a la misma ley de la entropía. No importa si tiene dinero o no tiene dinero, pero como humano, internamente estamos dentro de esa ley de la entropía. Todos estamos en el punto más bajo. El dinero no incide en esto, incide en la parte psicológica. De hecho está que si colocamos en un punto aquí, en un lugar, a una persona con una moral muy elevada,
con otra persona con una moral muy baja, la ley de entropía, si se descuida, pues lo lleva a un nivel, a un equilibrio más bajo. Si él se descuida, pues el que tiene la moral muy alta puede nivelarse y termina hablando palabras extrañas y con un comportamiento extraño. Por eso dicen el dicho, cuando una manzana podrida está dentro de una buena, la manzana podrida tiende a dañar las otras buenas, porque la ley de entropía lo nivela. Esto significa que nosotros, en el punto de vista psicológico, debemos estar alerta para que la ley de la entropía no nos nivele al punto más bajo. La autoobservación es el medio que tenemos nosotros, los estudiantes, para conocer realmente esa ley dentro de nosotros mismos, porque es que esa ley mora en cada ser humano, esa ley es para el ego. Mientras el ser humano conserva dentro de sí mismo esa cantidad de elementos, obviamente que estamos sometidos a esa ley. La autoobservación nos permite descubrir la ley de la entropía dentro de nosotros, aquello que nos quiere nivelar al punto más bajo, hablando en el punto de vista psicológico, y que esto nos trasciende en la parte física. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros psicológicamente estamos muy mal, físicamente vamos a traer esas condiciones de vida. Por eso, por ejemplo, una persona muy decente se toma amistad con un drogadicto, con un delincuente. Obviamente, si la persona decente no se mira a sí mismo, se descuida, el drogadicto lo arrastra y ambos se nivelan al punto más bajo. Ahí es donde queremos llegar, en que conocer la ley no es solamente verlo en el punto de vista externo, sino es la ley cómo se manifiesta en cada uno de nosotros psicológicamente. ¿En qué momento nosotros entramos dentro de esa ley de entropía? Debemos aprender para un desarrollo individual, saber escoger ese tipo de energía que no nos llegue o no nos lleve a la nivelación más baja. O por ejemplo, en estos casos, ninguno de ustedes se atreven a ir a un prostímulo, porque el tipo de energía que se vive ahí es muy baja, y si usted va, obviamente que eso por ley de entropía tiende a absorberlo, y usted sale de ahí contaminado. Usted no va a ir, por ejemplo, a un lugar donde en estos momentos que ya conoce la gnosis, a una fiesta donde hay orgía, porque obviamente que ese ambiente, el estado psicológico de esas personas, el ambiente mental de ellos, obviamente va a atrapar en la parte psicológica y lo tiende a nivelar al punto más bajo. Esto quiere decir que la ley está dentro de nosotros mismos. Lo que uno lo estudia externamente, tenemos que estudiarlo en nuestra propia psicología particular, para conocerla, para comprenderla, para podernos liberar de ella y que esta ley no nos arrastre, porque si nosotros no nos liberamos de la ley, estamos condenados a irnos al punto más bajo, porque el ego siempre conduce a la humanidad en el punto más bajo. Los hechos lo hablan por sí solos. Antes había menos violencia, ahora hay más violencia. Antes había menos drogadicción, ahora hay más drogadicción. Antes había menos homosexualismo, ahora hay más homosexualismo. Y todo esto refleja el estado psicológico de cada uno de nosotros. Y esto obedece a que la ley de la entropía incide en cada uno de nosotros psicológicamente. La hermana creo que va a comentar algo. Esto les da una clara enseñanza a los jóvenes de hoy en día, pues la mayoría piensan que pueden interactuar, que pueden tener amistades con personas drogadictas, con personas violentas, con personas que andan en problemas de alcoholismo y que ellos pues no se van a ver afectados. Es necesario que entiendan los jóvenes que necesitan hacer buenas asociaciones, asociaciones que les den esas energías. Por ejemplo, la ley de la entropía también la podemos aplicar a una casa en desorden. Una persona que vive en una casa que se encuentra en desorden, pues genera cierto tipo de energías. Y en el universo existe una fuerza que es toda organizadora y es una fuerza inteligente. Entonces, si nosotros realmente necesitamos transformarnos
y para transformarnos se hace necesario el sacrificio. Otro claro ejemplo es, por ejemplo, la tierra. Miremos cómo está actualmente la tierra. Los mares están prácticamente convertidos en basureros, lo que son los lagos totalmente contaminados, las explosiones atómicas, todo eso está afectando cómo es la tierra. Si esto sigue así, llegará un momento en que la tierra será totalmente una luna más por todo lo que está pasando, y todo por la ley de la entropía. Desde el punto de vista psicológico, pues puedo decir que cuando una persona tiene mucha energía negativa consigo misma, pues hace que otras personas absorban esa energía negativa hasta el punto de que la ley de entropía hace que esas dos personas sean igual de negativas, precisamente por la energía negativa tan concentrada que puede tener una persona. Bien, le damos las gracias a todos nuestros oyentes por habernos permitido llegar a sus hogares con este mensaje que esperamos lo haya recibido la conciencia de cada uno de nosotros. Para el próximo sábado los invitamos para un programa igual o mejor que este. Para todos, paz inverencial. Oh Samael.